Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, 2 de noviembre, celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos. Es muy gracioso en el colegio, cuando teníamos un libro de intenciones para la misa, que las niñas pequeñas apuntaban todo tipo de cosas, ¿no? Pues apuntaban rezar por los ángeles o por los santos, que no hay necesidad de rezar por ellos, ¿no? Más bien hay que encomendarse a ellos. Pero a pesar de esas cosas, a veces aparecía que si podíamos rezar por su gato que se ha puesto enfermo, cosas de... Bueno, pero siempre ponían por las ánimas del purgatorio. Hay algo que les despierta como una piedad, una compasión impresionante el pensar los hermanos nuestros que están purificándose y con la esperanza, como haciendo cola, para entrar en el cielo. Hoy, en la aclamación de antes del Evangelio, en la misa, se citan estas palabras del Señor recogidas por San Juan. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que cree en mí tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, dice el Señor. La voluntad de Dios es que vivamos para siempre, junto a Él. Y en el Evangelio Jesús nos dice, que no tiemble vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, ¿os había dicho que voy a prepararos sitio? Tú, Señor, nos haces caer en la cuenta de que estamos hechos para el cielo. Estamos hechos para vivir para siempre junto a ti en la casa del Padre. Martin Heidegger, ese filósofo, decía que el hombre es un ser para la muerte. En absoluto. ¡Qué gran error! Sartre, por ejemplo, decía que había como una angustia existencial también, que estábamos hechos para morir y que esto... ¡Qué gran error! No. Nosotros no estamos hechos para la muerte ni para morir. Estamos hechos para vivir y para vivir una vida con mayúscula, eterna, siempre. Y la fiesta de ayer, todos los santos, y la conmemoración de la fiesta, la conmemoración de todos los fieles difuntos que celebramos hoy, precisamente nos hablan de eso, de que somos para la vida con mayúscula, es decir, para la vida eterna, y de que tenemos unos hermanos que ya están en el cielo, los santos, aunque no tengan nombre, aquí abajo me refiero, gozando de Dios e intercediendo por nosotros. Y tenemos también otros hermanos que pueden estar en el purgatorio, purificándose con la bendita certeza de ver a Dios, pero sin más ayuda que la que nosotros le prestamos. Y por eso rezamos por ellos. Y nos puede pasar como aquel señor que en un curso de retiro me vino y me dijo, mire, me está gustando mucho el curso de retiro, tal cual, las cosas que dicen son muy intelectuales, tal, me está gustando mucho, y menos mal que no nos hablan de paparruchadas como el purgatorio, que es un cuento chino. Y la siguiente meditación que tenía que dar precisamente era hablar de todas estas cosas, ¿no? Le dije, bueno, pues ya verás tú, ¿no? La próxima. Pues nosotros, ¿cómo que un cuento chino? Esto es como el purgatorio, si no existiera habría que inventarlo. ¿Por qué? Vamos a intentar explicar un poco por qué, sirviéndonos de unas palabras del Papa Benedicto XVI en su encíclica La Spes Salvi. Dice así, la Iglesia primitiva ha desarrollado paulatinamente en la Iglesia occidental la doctrina del purgatorio. No necesitamos examinar aquí el complicado proceso histórico en este desarrollo, nos preguntamos solamente de qué se trata realmente. Y nos preguntamos, Señor, esto dialogando contigo en nuestro rato de oración. La opción de vida del hombre, dice el Papa, se hace definitiva con la muerte. Fijaros qué manera de explicarlo tan bonita. Esta vida suya está ante el juez. Su opción, que se ha fraguado, la opción del hombre, que se ha fraguado en el transcurso de toda la vida,
puede tener distintas formas. Es decir, cuando nos morimos, quedamos fijos en lo que somos y se nos juzga por lo que somos, por esa opción que hemos hecho en nuestra vida. ¿Cuáles son las distintas opciones? Pues dice el Papa. Puede haber personas que han destruido totalmente en sí mismas el deseo de la verdad y la disponibilidad para el amor. Personas, dice el Papa, que puede haber. Personas en las que todo se ha convertido en mentira. Personas que han vivido para el odio y que han pisoteado en ellas mismas el amor. Esta es una perspectiva terrible, ya lo creo, Señor, que jamás nos pase a ninguno de nosotros. Que no vivamos en la mentira, que no vivamos para el odio, que no hayamos pisoteado en nosotros el amor. Esta es una perspectiva terrible, pero en algunos casos de nuestra propia historia, del siglo XX, podemos distinguir con horror figuras de este tipo. Y tú y yo, a poco que pensemos, pues nos vendrán a la mente, ¿verdad?, personas que dices, caray, es que da la impresión de que este líder y aquel otro, pues se han comportado así. En semejantes individuos no habría ya nada remediable, dice Benedicto XVI, y la destrucción del bien sería irrevocable. Esto es lo que se indica con la palabra infierno, ¿no? Cuando la muerte les sorprende en ese estado de sus corazones, pues así se quedan. Un corazón sin amor, sin verdad, sin respeto, sin justicia. Y eso es el infierno, vivir así para siempre. Por otro lado, puede haber personas purísimas que se han dejado impregnar completamente de Dios y por consiguiente están totalmente abiertas al prójimo. No es que no tengan defectos, pero están totalmente abiertas al amor y al prójimo. Personas cuya comunión con Dios orienta ya desde ahora todo su ser y cuyo caminar hacia Dios les lleva solo a culminar lo que ya son. Todos nosotros conocemos también personas así, que son santas, con defectos, claro, naturalmente, pero combatidos, con humildad, reconocidos, luchando, pidiendo perdón, levantándose. Toda su vida está orientada a ti, Señor. Nosotros queremos ser de estas personas. Personas purísimas. Y que la muerte les sorprende totalmente orientadas hacia Dios. Con lo cual, la muerte es la culminación de esa orientación a Dios y caen como directamente en los brazos de Dios, al cielo. Y entonces, sigue diciendo Benedicto XVI, no obstante, según nuestra experiencia, ni lo uno, ni esas personas terribles, llenas de odio, ni lo otro, esas personas santas, son el caso normal de la existencia humana. En gran parte de los hombres, eso podemos suponer, queda en lo más profundo de su ser una última apertura interior a la verdad, al amor, a Dios. Pero no, en las opciones concretas de su vida, esa apertura se ha empañado con nuevos compromisos con el mal, hay mucha suciedad que recubre la pureza, de la que sin embargo queda la sed y que a pesar de todo rebrota una vez más desde el fondo de la inmundicia y está presente en el alma, ¿no? Pues lo que nos comprobamos, Señor, en nuestra vida tantas veces también, pues que sí, que tenemos un anhelo de esa pureza de corazón, de amar con todas nuestras fuerzas, pero luego somos un poco egoístas, somos un poco vanidosos, soberbios, nos dejamos llevar por el rencor, no somos tan buenos como nos gustaría ser. Y se pregunta el Papa, ¿qué sucede con estas personas cuando comparecen ante el juez? O incluso hemos hecho cosas malas de las que nos arrepentimos, ¿no? Toda la suciedad que ha acumulado en su vida se hará de repente irrelevante. ¿O qué otra cosa podría ocurrir?, se pregunta el Papa. Entonces nos responde así. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, porque claro, si fuera irrelevante el tipo de vida que hemos llevado, pues no tendría sentido. La vida sería un absurdo, no habría justicia. ¿Verdad? Bueno, pues la respuesta que da el Papa, ¿no? Dice, San Pablo, en la primera carta a los Corintios, nos da una idea con imágenes sobre el purgatorio. Dice que la existencia cristiana está ante todo construida sobre un fundamento común, Jesucristo. Este es un fundamento que resiste. Si hemos permanecido firmes sobre este fundamento y hemos construido sobre él nuestra vida, sabemos que este fundamento no se nos puede quitar, ni siquiera en la muerte. Y entonces continúa San Pablo, y son las palabras que cita el Papa, encima de este cimiento, Señor, ¿cómo nos gustaría estar edificados sobre la roca que eres tú? El amor a Cristo,
es lo que nos va a salvar. El amor a Cristo manifestado en la obediencia a sus mandatos, principalmente el doble mandato del amor. Bueno, dice San Pablo, encima de este cimiento edifican con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno o paja. Lo que ha hecho cada uno saldrá a la luz. El día del juicio lo manifestará, porque ese día despuntará con fuego, y el fuego pondrá a prueba la calidad de cada construcción. Es una imagen. Aquel cuya obra, construida sobre el cimiento, que es Cristo, resista, recibirá la recompensa, mientras que aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. No obstante, él quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Y comenta el Papa, en todo caso, en este texto se muestra con nitidez que la salvación de los hombres puede tener diversas formas, que algunas de las cosas construidas pueden consumirse totalmente, que para salvarse es necesario atravesar el fuego en primera persona para llegar a ser definitivamente capaces de Dios y poder tomar parte en la mesa del banquete nupcial eterno. Algunos teólogos recientes piensan que el fuego que arde y que a la vez salva es Cristo mismo, el juez y salvador. El encuentro con Él, contigo, Señor. Es muy emocionante leer esto, ¿no? El encuentro con Él, ¿cómo será nuestro encuentro contigo, Señor? A quien queremos tanto. El encuentro con Él es el acto decisivo del juicio. Ante su mirada, toda falsedad se deshace. Y por eso, Señor, yo no me quiero ocultar de ti en esta vida, ni dejar de reconocer humildemente todos mis pecados en la confesión y cuantas veces sea necesario. Ante su mirada, toda falsedad se deshace. Es el encuentro con Él lo que, quemándonos, pero un ardor de amor, la vergüenza de haber defraudado a quien sabemos que nos ama, quemándonos, nos transforma y nos libera para llegar a ser verdaderamente nosotros mismos, aquel que anhelamos ser. En ese momento, todo lo que se ha construido durante la vida puede manifestarse como paja seca, vacua fanfarronería y derrumbarse, pero en el dolor de ese encuentro, en el cual lo impuro y malsano de nuestro ser se nos presenta con toda claridad, está la salvación. En ese dolor, porque a veces nos engañamos, pero se caerán toda la tontería que hemos acumulado sobre nosotros, toda esa porquería. Su mirada, la mirada de Jesús, el toque de su corazón, nos cura a través de una transformación ciertamente dolorosa, como a través del fuego, decía San Pablo, pero es un dolor bienaventurado, en el cual el poder santo de su amor nos penetra como una llama, permitiéndonos ser por fin totalmente nosotros mismos y con ello totalmente de Dios. Son unas palabras maravillosas, ¿verdad? Porque es verdad, Señor, ¿cómo pensar que yo me podría presentar ante ti con toda la pringue de mi sensualidad, de mi soberbia, de mi comodidad, de mi rencor, de esos juicios que no consigo quitarme? ¿Cómo pensar en presentarme ante ti sin ser realmente lo que yo añoro ser para disfrutar para siempre contigo? Por eso el purgatorio realmente es que habría que inventarlo si no existiera. Piensa en una boda. ¿Cómo vas a asistir a una boda de una persona querida con unos pantalones vaqueros, unas cholas, y una camiseta manchada de qué sé yo, de comida? ¿Quién se presentaría así en una boda y estaría cómodo? Pues sería un horror. Dios mío, para toda la eternidad, en las bodas del Cordero, con un vestido repugnante, pues, o no repugnante, pero simplemente imperfecto. Nadie quiere estar así. Yo recuerdo cuando una de mis hermanas se casó y que yo era el padrino, no era sacerdote entonces, pero ya mi padre había fallecido, y al salir de casa nos hicimos una foto, la cogí y entonces tenía un lacito colgando, así de un color tal, y yo lo pisé, de un color, no sé, fucsia o rosa o rojo, no me acuerdo muy bien, y el caso es que lo pisé, y ella salió para adelante, yo pisé el lazo y ¡ras! Se desgarró el vestido. Pues justo antes de salir hacia la iglesia. Bueno, me echó una mirada que me mataba, ¿no? Con esa mirada. Bueno, pues ya arreglamos como pudimos y tal. ¿Quién se presenta en una boda con el vestido roto? Claro. Pues, ¿cómo vamos a presentarnos ante Dios? De cualquier manera. Por eso el purgatorio
Es una muestra de amor que Dios nos da una última oportunidad de restituirnos aquello que podíamos haber sido. Es una prueba de amor, Señor. Decía San José María, nuestro camino es de amor y el temor, entendido como miedo, no es el motivo que nos mueve. Como esta vida se acaba muy pronto y después vendrá el premio o el castigo, entiendo perfectamente que el alma desee estar completamente purificada para el encuentro eterno con la Trinidad Beatísima. Por eso veo el purgatorio como una manifestación de la misericordia divina y pienso que el Señor, en su omnipotencia, llegó hasta ahí por el amor. Una madre que coge al niño y lo mete en el agua y lo enjabona y lo perfuma y lo arregla y al fin el crío está hecho un cielo. Así veía este santo el purgatorio. Por eso, esas palabras que ya he repetido varias veces y que son también del cardenal Ratzinger, ¿no? Si no existiera purgatorio, habría que inventarlo, porque ¿quién se atrevería a pensar que podría comparecer directamente ante Dios? Y no solamente los pecados que tengamos en el momento de fallecer, sino las cosas, las heridas que nos han producido los pecados ya perdonados, ¿no? Nicolás de Cabasillas, un gran escritor pues hace varios siglos, ¿no? Decía que no siempre perdura ni permanece la acción, sino que una vez realizada desaparece como acto. Pero queda alguna secuela. Dice, así se va una flecha que nos dejó atravesados, pero la herida permanece en quien la recibió. El pecado, bien, la flecha nos atraviesa, la confesión nos la sacan, pero queda la herida. Y se trata de curar eso. Y para eso está el purgatorio. El purgatorio. Y por eso, cuando aquel genio que es Dante describe el purgatorio en su Divina Comedia, ya sabes que él va como atravesando, ¿no? Primero el infierno, luego el purgatorio y luego llega al cielo. Entonces él va, guiado por el poeta, por Virgilio, pues va atravesando el purgatorio y encontrándose diversos personajes. Entonces lo describe con mucho detalle así, dice, era ya la hora en que de pesar se conmueve y enternece el corazón de los navegantes, o sea, el atardecer. El día en que menester fue decir adiós a los caros amigos, la hora en que se compunge de amor el nuevo peregrino si en el espacio oye una campana que plañir parece al moribundo día, tan devotamente el te lucis ante terminum, que es un canto latín, que ahora leeremos, salió de su boca, de los que estaban en el purgatorio, y con tan dulces notas que por entero olvidéme de mí. Y muy dulcemente aquellas piadosas sombras, a coro hasta el fin, entonaron el himno, con la mirada fija en los orbes celestes, en el cielo, ¿no? Con esa esperanza, y ya se echan a dormir de noche para empezar un nuevo día, mientras cantan el Te Lucis, que es un canto que algunos días antes de acostarnos rezamos los sacerdotes y que dice, antes de que la luz llegue a su término, te pedimos, autor de toda cosa, que con el bien de tu habitual clemencia nos prestes tu asistencia y tu custodia. Aleja de nosotros los fantasmas nocturnos y el engaño de los sueños, y líbranos de nuestros enemigos, para que nada manche nuestros cuerpos. Oye nuestra oración, piadoso Padre, que en unión de tu Hijo Jesucristo y con el Espíritu Paráclito imperas por los siglos de los siglos. Pues así, entonando esto mientras se acuestan al atardecer, a dormir, habla Dante en su Divina Comedia del Purgatorio. ¿Por qué? Porque de noche no pueden ascender en esa montaña que conduce al cielo, porque una vez que el sol, que es Cristo, que es la gracia, se oculta, ellos no pueden dar un paso sin yacer agotados. Es muy bonito, ¿no? Como hacen contrición, pero ayudados por la gracia, por el sol de la gracia. Y de todo este maravilloso mundo del purgatorio de Dante está animado de la esperanza, porque el purgatorio está constantemente mirando abierto hacia lo alto, hacia el cielo. Y entonces las almas están allí con gozo, hasta el punto que cuando se dan cuenta de que Dante no es una de ellas, dice Dante Alighieri, sí, este cuerpo ficticio no parece, dicen las almas del purgatorio. Luego, vueltos a mí cuanto podían, se cercioraron de ello, con cuidado, tocándole, siempre con cuidado de no salir de donde ardiesen, porque bajo el sesol, ¿no? Porque, claro, están deseando purificarse para ya poder entrar al cielo limpios, con el alma bella.
Así están en el purgatorio. Luego Dante contempla o imagina que los ángeles en diversos círculos del purgatorio van borrando las 7 P's de los 7 pecados capitales que llevan escritas, grabadas en la frente los penitentes. Y entonces cuenta cómo tras borrarle la primera P, la de la soberbia, escribe: por los santos peldaños ya subíamos y bastante más leve que encontraba de lo que en la llanura parecía. Por lo que yo, maestro, qué pesada carga me han levantado, que ninguna fatiga casi tengo caminando. Él respondió: cuando las P que quedan aún en tu rostro a punto de borrarse estén, como una de ellas apagadas, tan vencidos los pies de tus deseos estarán, que no solo sin fatiga, sino con gozo, arriban de llevarte. ¿No? Ese camino es como uniformemente acelerado. A medida que les van borrando las P's, van como con más agilidad hacia arriba. Bueno, y luego se encuentra con el perezoso Belacqua, que era un fabricante de instrumentos musicales y amigo suyo, y le explica el perezoso Belacqua por qué está sentado. Y dice: es necesario que antes gire el cielo sobre mí tantas veces cuanto en vida, pues que dejé para el final el llanto. Si es que antes no me ayuda la oración de un corazón surgida que esté en gracia, porque la otra en el cielo no se escucha. ¿Qué quiere decir este último verso de Dante, que ya digo que era un grandísimo teólogo? Pues que las almas del purgatorio solamente pueden ser ayudadas, solamente pueden ver su paso ascendiendo hacia el cielo acelerado en virtud de las oraciones de los que estamos en la tierra. Y aquí entra ya, no de los del cielo, porque los del cielo no pueden, sino nosotros. Y aquí entra la fiesta, o la mejor dicho, la conmemoración de hoy de todos los fieles difuntos. Nosotros, con nuestra oración, podemos aligerar esa purificación que necesitan nuestros hermanos, los seres queridos, todos los fieles difuntos que están en el purgatorio. Y por eso nosotros rezamos por ellos. Que no nos puede ocurrir lo que decían aquellas dos viudas que estaban hablando y una le dice a la otra: oye, ¿tú rezas por tu marido? Y le contesta: pues no. ¿Y si está en el purgatorio? La otra se queda pensando y dice: pues que purgue, que purgue. No nos puede pasar eso. Recuerdo hace ya años que una persona me contó algo muy impresionante. Me dijo que al año de morir su marido, pues ella en un sueño se le apareció, pues, bueno, contempló en ese sueño, le digo que era un sueño, no era, y a su marido que le hablaba de diversas cosas y fundamentalmente le pedía: reza por mí para que vaya cuanto antes al cielo. Y aquello le impresionó mucho y ella, pues desde entonces rezaba mucho por él. Por eso pedimos siempre, ¿verdad?, por las ánimas del purgatorio. El Papa Benedicto XVI explica un poco cómo ocurre esto. Dice así: ahora nos podríamos hacer una pregunta más. Si el purgatorio es simplemente el ser purificado mediante el fuego en el encuentro con el Señor, juez y Salvador, ¿cómo puede intervenir una tercera persona por más que sea cercana a la otra? ¿No? Podemos pensar, ¿pero cómo pueden servir mis oraciones? Cuando planteamos una cuestión similar, deberíamos darnos cuenta que ningún ser humano es una mónada cerrada en sí misma. O sea, una esfera cerrada en nosotros mismos. Nuestras existencias están en profunda comunión entre sí, ya en esta vida incluso, entrelazadas unas con otras a través de múltiples interacciones. Nadie vive solo, ninguno peca solo, nadie se salva solo. En mi vida entra continuamente la de los otros. En lo que pienso, digo, me ocupo o hago. Y viceversa, mi vida entra en la vida de los demás, tanto en el bien como en el mal. Así, mi intercesión en modo alguno es algo ajeno para el otro, algo externo, ni siquiera después de la muerte, dice el Papa en la Spes Salvi. En el entramado del ser, mi gratitud para con él, para con el otro, mi oración por él, puede significar una pequeña etapa de su purificación. Y con esto no es necesario convertir el tiempo terrenal en el tiempo de Dios. En la comunión de las almas queda superado el simple tiempo terrenal. O sea, está diciendo que no es que haya un año menos de purgatorio o 2, porque el tiempo allí pues ya no es así. Eso no es más que una imagen para explicar algo que no sabemos cómo funciona. Y entonces dice esta frase maravillosa el Papa: en la comunión de las almas queda superado el simple tiempo terrenal. Y viene la frase: nunca es demasiado tarde para tocar el corazón del otro
y nunca es inútil. Así se aclara aún más un elemento importante del concepto cristiano de esperanza. Nuestra esperanza es siempre y esencialmente también esperanza para los otros. Señor, mi oración sirve a los otros. Solo así es realmente esperanza también para mí. A las personas que yo quiero, puedo interceder por ellas. Como cristianos, nunca deberíamos preguntarnos solamente ¿cómo puedo salvarme yo mismo? Deberíamos preguntarnos también ¿qué puedo hacer para que otros se salven y para que surja también para ellos la estrella de la esperanza? Entonces habré hecho el máximo también por mi salvación personal. Qué palabras tan maravillosas. Señor, yo quiero vivir así, todos queremos vivir así. Que mi vida sirva no solamente para salvarme yo, sino para salvar a muchas almas. Y no solamente por mi apostolado, sino por mi intercesión. Para salvar, echar millones de almas del purgatorio al cielo, con cada misa que ofrecemos por las almas del purgatorio. ¿Cuántas veces en este día de hoy, se dicen 3 misas, ¿no? Por los difuntos, todos los sacerdotes podemos decir hoy 3 misas por los fieles difuntos, ¿no? Así, con corazón grande, por todos los fieles difuntos de todos los tiempos, de todos los lugares de la tierra, para que todos avancen rápidamente y entren en el cielo a gozar de Dios. Y si tenemos una persona querida, ¿cómo no vamos a rezar por ella? Es lo que hacemos los cristianos. En los funerales no alabamos al difunto, sino que rezamos por él, pedimos por él, para que el Señor lo acoja en su gloria cuanto antes. Por eso, ahora, con todo, espero que con toda esta meditación, pues cada uno de nosotros sea un poco más consciente del porqué del purgatorio y del porqué de la conmemoración de hoy, de rezar por los fieles difuntos. ¿Cómo lo vamos a rezar por nuestros hermanos que están en ese camino de purificación, si les podemos hacer más corto ese camino y meterlos en el cielo y que ellos intercedan ante Dios por nosotros? ¿No tendremos mejor aliado? ¿Qué harías tú si alguien te pegara un empujón, te sacara del purgatorio y te metiera en el cielo? ¿Estarías agradecido a esa persona? Pues con toda tu alma. Y los santos en el cielo sí pueden interceder por nosotros. Por tanto, es de pura lógica, ¿verdad? Rezar y rezar mucho por los fieles difuntos. Bueno, la Virgen, siempre Madre, acelera la purificación. No sabemos muy bien lo que ocurre allí, porque nadie ha vuelto para contárnoslo. Sabemos las pocas cosas que tú, Jesús, nos has contado. Las pocas cosas que los teólogos son más o menos capaces de ir diciendo, pero no lo sabemos muy bien, ¿no? Yo estoy seguro que nuestra Madre la Virgen pues acelerará de una manera increíble, ¿no? Aquello. Tenemos, por ejemplo, el privilegio sabatino, de que aquellos que tienen impuesto el escapulario del Carmen, cuando si fallecen en gracia de Dios, pues el sábado siguiente la Virgen se los lleva al cielo. Pero claro, no me imagino a la Virgen yendo a mitad de la cola a sacar a uno y pasándole por delante de los que están en la cola del cielo. Me imagino que la Virgen a ese y a todos los que están delante los meterá en el cielo, por cada vez que haya uno. Por eso, qué bonito es pensar que si soy un gran pecador, pero muero en gracia y soy de los últimos del purgatorio y tengo impuesto el escapulario del Carmen, quizás gracias a mí se metan en el cielo millones de almas que están por delante mía, ¿no? Porque no me parece que la Virgen pudiera hacer otra cosa de otra manera, ¿no? Pero en fin, todo esto ya es teología ficción y ni siquiera teología. Vamos a terminar, en cualquier caso, pidiéndole a la Virgen que ampare a las almas del purgatorio, ¿no? Y haciendo propósitos de rezar un poco más, o mucho más, especialmente en este mes de noviembre, por las almas del purgatorio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.